Muchísimas gracias, Isabel. Creo que has abordado un tema complicado, un tema complejo, además, donde hay muchísimo debate, donde hay poca bibliografía donde poder asumirse, porque muchas de estas nuevas fórmulas de gestión del Consejo Genético son tan novedosos que no tenemos tampoco así muchos datos. Pero bueno, yo creo que por lo menos sí que genera esa mecha de que hay que dar una vuelta al tema y que probablemente tendremos que un poco también verlo dentro del contexto de cada centro, ¿no? En función de recursos, volumen, etcétera, etcétera. Bueno, pues tenemos ahora pues unos 25 minutos, media hora más o menos para preguntas, cuestiones. Si llega alguna cuestión, nos la pasarán al chat. Y bueno, yo invito, como hemos comentado al principio, a que todos los ponentes puedan intervenir en cualquier momento, ¿no? Por ir un poco en orden y empezando por los aspectos que tienen que ver con por qué tengo que pedir un estudio y a quién pedir el estudio, ¿no? Que son las dos ponencias que ha habido de Tamara. Yo realmente creo que aquí podríamos hablar de tres aspectos. Por un lado, si podemos seguir asumiendo los criterios de SEON, que yo estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros, ¿no? Lo habéis ido tocando, ¿no? Que suelen ser más o menos los que utilizamos, porque bueno, pues están hechos por nosotros mismos, en nuestro entorno, creo que con compañeros que conocen bien el tema. Si son criterios que en este momento debemos asumir como dogma de fe, sobre todo teniendo en cuenta que si no todos asumimos los mismos criterios, podemos estar haciendo situaciones de inequidad en diferentes hospitales o en diferentes comunidades, porque hay sitios donde se utilizan criterios más laxos. Ese sería un comentario. El segundo, ¿cómo nos afecta la publicación de la cartera básica, ¿no? Del Ministerio de Estudios Genéticos? Es decir, si creéis que es una propuesta de estudios genéticos de mínimos o si es asumible, no voy a decir de máximo, porque de máximo no es, pero si es aceptable. Y por último, ese debate todavía que hay, si a todas las mujeres con cáncer de mama HER2 negativo de alto riesgo deberíamos pedir un estudio, o al menos BRCA, ¿no? Entonces, no sé, si queréis hacemos una ronda mientras van apareciendo preguntas. Empezamos por el orden que queráis. Si quieres, pues no sé, Tamara, por ejemplo, que has estado abordando el tema. No sé un poco qué opinas sobre estos tres temas. Sí sé lo que opinas porque lo has presentado, pero ahora ya en tu uso habitual o tu planteamiento, no sé, de manera así más o menos rápida, ¿qué opinas un poco de estas cuestiones? Bueno, yo creo que en cuanto al tema de los criterios, todos estamos de acuerdo en que hay que actualizarlos. Hasta ahora todos utilizamos estos de la SEOM que creo que son del 2019 y sí que pienso que necesitan una vuelta, ¿no? Yo sí creo que hay que actualizarlo. En cuanto al tema de la incorporación de hacer los estudios por las necesidades terapéuticas, yo pienso que sí, nosotros en nuestro centro pues tenemos establecido unos criterios con express preferente o vía normal en función de la utilidad o de la necesidad del diagnóstico de la mutación para tomar actitudes terapéuticas o no, y lo hemos incorporado. Sí que es cierto que cuesta porque cada vez tenemos más demanda de más estudios y más indicaciones, pero yo creo que no se debería perder ninguna paciente la oportunidad de recibir un fármaco, un tratamiento dirigido con el impacto que tiene en supervivencia global, como hemos visto, por no tener la determinación. Esa es mi opinión. ¿Y de la cartera del Ministerio qué opinas? ¿Que es una cartera De, aceptable o es un poco aceptable de escasa? mínimos, sí. Yo pienso que es aceptable de mínimos y que se podría ir ampliando, sí. Perfecto. Hay un comentario que hacen, ahora seguimos, pero bueno, como hay comentarios, pues vamos ahí haciéndolo. Dice, bueno, hay un compañero que comenta que le cuesta encajar la inteligencia artificial en este apartado, ¿no? Luego lo que ha estado comentando un poco Isabel, pero yo creo que este es un tema que habrá que dar una vuelta. Sobre el tema de la cartera común, comentan que se van a actualizar próximamente y luego que no podemos publicar nuevos criterios porque no tenemos turno en CTO. Ya sabéis que las guías SEON van por riguroso orden de actualización y no por tal. Pero bueno, sí hay cosas
que se pueden solicitar y que es adendas a los anexos, ¿no? a las guías en función de lo que aparece tenga un impacto, ¿no? O sea que, bueno, pero bueno, lo que sí da la sensación con este comentario es que también estamos los participantes por la labor de cambiarlo. Muy bien. Enrique, ¿tú qué opinas de estos puntos? Sí, bueno, respecto a los criterios, yo creo que sí que habría que actualizarlos y al menos incluir efectivamente a aquellas pacientes que se podrían beneficiar de un olaparib adyuvante, ¿no? Entonces yo creo que sí que habría que ampliar. Pues luego hay que ver la realidad del día a día. Como tú has dicho, Pedro, bueno, nos atenemos a criterios o luego cada uno en su entorno utiliza criterios más laxos y cometemos inequidades. Me ha gustado esa reflexión porque es que las inequidades yo por lo menos las cometo, o bueno, los criterios laxos yo cada vez más los utilizo, o sea, porque no, es esta la presión de los compañeros buscando tratamientos. Está la presión también de las familias, o sea, que aunque no cumpla criterios estrictos, pues al final acabas haciendo muchos más test de los que estarían indicados si te ciñeras exclusivamente a los criterios, ¿no? Pues bueno, pues porque no hay parentesco de primer grado, pero es una prima y es que los familiares que les unen en parentesco son varones. Entonces, oye, a ver si es que sí y me estoy dejando de diagnosticar, ¿no? Entonces, bueno, oye, bueno, entonces al final yo sí que soy más laxo en los criterios, ¿no? No hasta el punto de llegar a los criterios universales, pero te digo que voy camino de ello, ¿no? Entonces, como veo ese camino, mi opción ha sido por apostar, dado que los recursos para la unidad de control genético no me llegan ni personal ni dotación de ningún tipo, pues he optado por una estrategia de cribado genómico a nivel del tumor. Entonces, lo mismo, yo me viene pidiendo que necesito saber en un ovario si tiene decidir recomendación homóloga para tomar mejor la decisión de tratamiento de mantenimiento, bueno, vete pidiendo, y luego también, pues para cáncer y tal, vete pidiendo HRD y estas microsatélites, que con eso cubrimos el 50% de los tumores que son hereditarios, ¿no? Y en mama estoy empezando a hacer un poco lo mismo. Estamos desarrollando un panel Oncomine Comprehensive versión 3 que incluye genes, tanto oncogenes como genes supresores, muchos de ellos implicados en cáncer hereditario. Y mira, a mí no me da la vida, yo ese circuito express que dice Tamara, yo no lo he podido generar y lo que he generado es plataformas a nivel del tumor y en función de lo que mutemos el tumor, entonces yo ya sí que le hago un hueco rápido si hay una mutación que tenga estudiado a nivel germinal, ¿no? En cuanto a la cartera de servicios, yo creo que es apropiada, yo creo que insiste bien en la tecnología, que tiene que ser capaz de detectar grandes deleciones. Los genes que incluye son los genes del estudio Carriers, los 12 genes. Lo único que quita es el gen de la neurofibromatosis tipo 1 y mete el gen STK11, ¿no? Bueno, el STK11 no es especialmente preocupante porque tiene una manifestación fenotípica patognomónica y bueno, no, pero bueno, me parece apropiada el grupo de genes que incluye y la tecnología como la defiende. Me parece adecuado. Muy bien, Isabel. No sé si estás... Yo por mi parte, con respecto a los criterios, también soy bastante laxa. Además, es que a mí, yo creo que aquí hay varias posturas y todas ellas se pueden defender, pero a mí casi me da más miedo que se nos escape una familia con una mutación, ya sea en BRCA o en PALB2 o en cualquier gen, más allá de, es verdad que se están cometiendo inequidades, pero yo estoy avanzando también hacia el cribado no universal todavía, pero casi, o sea, al final, además, me doy cuenta de que muchas veces en las consultas de cáncer familiar, aunque estemos haciendo muchos más test, casi están siendo más ágiles ahora que cuando tenías que hacer el árbol familiar y ser, bueno, ser como muy picajoso con los criterios para ver si cumplía, no cumplía, explicarles que no cumplían. Y casi ahora que pedimos más test, son hasta más ágiles las consultas. Es verdad que tenemos ahí más atasco a nivel de secuenciación, pero a nivel de precio. Creo que ahora mismo son 300 euros la secuenciación de, vamos, los paneles multigénicos. Yo creo que en un futuro avanzaremos hacia el cribado universal, porque es que puedes salvar muchas vidas o puedes prevenir muchos tumores
si diagnosticas familias en las que haya mutaciones en estos genes de predisposición. Sé que hay posturas que no respaldan esto, pero bueno. Y sobre el tema de, bueno, como contestas ya un poco todo, ¿no? De que, bueno, los criterios habría que actualizarlo. En este aspecto, Sí. también comentaros, ¿no? Que hay comunidades en las cuales para pedir un estudio genético tienes que rellenar un documento normalizado donde hay unos criterios y si te sales de esos criterios no puedes pedir un estudio. Lógicamente, son comunidades donde tienen muy restringidos esa posibilidad y otras comunidades donde no tenemos ese Ningún planteamiento control, sí. y se nos permite un poco, ¿no? Yo creo que ahí también es muy importante el expertise de la persona que hace el asesoramiento, ¿no? Pero Porque es a que veces, además, no sé qué si tenéis la misma percepción, pero nosotros al principio, o sea, monitorizábamos el porcentaje de positivos que teníamos como un poco dato de calidad. Y nos hemos dado cuenta desde que tenemos los criterios mucho más laxos que tenemos el mismo porcentaje de positivos o incluso un pelín superior. O sea, que no hemos bajado tanto el umbral. Es verdad que estamos diagnosticando mutaciones igual que no sospechábamos. Y luego, pues estos genes de riesgo intermedio, pero bueno. probablemente es un poquito de todo, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir un poco, todavía no tenemos así, entrando un poco a ver la parte de Enrique, ¿no? Yo creo que Enrique ha tocado un tema ahí que es de enorme importancia, ¿no? Por dónde empezamos el estudio. Y yo aquí plantearía tres temas. Por un lado, ¿qué estáis haciendo con las variantes de significado incierto? En el sentido de que hay centros donde no las recogen los informes, sino que, bueno, quedan recogidos en el estudio lógicamente molecular, pero en el informe clínico que se le da al paciente no se recoge la variante, pues por lo que hemos comentado, el tema de comunicación es complicado transmitir a veces a las familias lo que significa una variante y qué implicaciones tiene, y porque luego, pues, normalmente con la reclasificación de las variantes, la mayoría se acaban, cuando digo mayoría, me parece, si no me equivoco, estamos hablando de un 80% casi de las variantes se reclasifican como variantes sin impacto funcional, ¿no? Entonces, por un lado, saber qué estáis haciendo con las variantes dentro de los informes. Segundo, el tema de los comités moleculares, que ha pasado un poco así de pasada, pero me parece esencial. Si estáis utilizando los comités moleculares para valorar los hallazgos en estudios germinales. Y por último, si podíamos hacer, es decir, Enrique ha hablado muy bien de las opciones tejido, sangre, sangre y tejido, sangre y después tejido o al revés. Si creéis que podríamos hacer algún planteamiento de estrategia en función a lo mejor de antecedentes familiares, tipo de tumor, es decir, no aplicar el mismo programa a todos. Enrique lo ha comentado, que una de las razones también por la que utiliza esto es por un tema de recursos, ¿no? Y de capacidad. Entonces, si queréis, empezamos ahora al revés, empezamos por Isabel. No sé, ¿tú qué opinas un poco de estos temas así por encima? O sea, el tema de las variantes de significado incierto, nosotros sí que las reflejamos en el informe por el tema de, pues, una vez al año, así, revisar la base de datos por si hay alguna reclasificación a patogénica o probablemente patogénica, aunque es testimonial, pues poder identificar a estas pacientes y citarlas. Y luego, con respecto a somático germinal, hay centros que no tienen acceso tan fácil a los estudios genéticos. Nosotros no tenemos acceso a secuenciación de forma tan fácil. Entonces, nosotros, por desgracia, la secuenciación somática está limitada a ciertos tumores o alguna pre-screening de ensayo clínico que nos hacen pues Foundation, y gracias a eso hemos detectado también mutaciones germinales. Pero la verdad que en eso, a pesar de estar en un hospital de tercer nivel, no tenemos un acceso fácil y no tenemos comité molecular porque no tenemos tanto a NGS todavía, por desgracia. Muy bien. Enrique. Sí, bueno, respecto a las variantes de significado desconocido, nosotros sí que las reflejamos en el informe, pero yo las informo en consulta al paciente, pero lógicamente contextualizo mucho. O sea, digo, variante de significado desconocido lo dice su propio nombre. No sabemos lo que significa. Si no sabemos lo que significa, no podemos tomar ningún tipo de decisión clínica, ni preventiva ni terapéutica. Entonces yo creo que eso se lo trato de dejar muy, muy claro. Y yo creo que en pocas frases lo suelen entender. Y lo que sí que hacemos es que el laboratorio se queda pendiente de todas las variantes de significado desconocido, revisarlas periódicamente y ver si han sufrido alguna reclasificación, y en tal caso, sobre todo si pasan a reclasificarse de patogénicas, que son las menos, pues lógicamente recontactaríamos a la familia. Tengo enormes problemas cuando me vienen pacientes con variantes de significado desconocido
de un familiar que se ha estudiado en otro sitio y le han dicho que no he encontrado esta variante y que me la tiene que estudiar usted. Me cuesta muchísimo tiempo convencerle de que no se la voy a estudiar. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que tener un poco cuidado con la información que se transmite respecto a estas variantes. En relación a los comités moleculares de tumores, son imprescindibles. Cuando hace secuenciación en el tumor, son totalmente, absolutamente necesarios. Las plataformas a nivel del tumor pues meten muchos gazapos. Los algoritmos informáticos cometen errores, te clasifican alguna mutación de forma errónea, y tienes que hacer una revisión manual. Tienes que mirarte las mutaciones. Te tienes que asegurar que te las informan, sobre todo que te las informan en genes de predisposición hereditaria a cáncer, porque hay algunas plataformas en tumor que, como el estudio es para un tratamiento, pues de esta no te la informan. No, por favor, infórmame de todo. Infórmame de la frecuencia alélica, porque es fundamental. No todas las plataformas, incluso Foundation One, ahora no lo sé, hace tiempo que no pido ningún test de esos, pero ha habido momentos en los que no te informaba de la frecuencia alélica, y es fundamental para decidir, o es importante para decidir si haces un estudio a nivel germinal, ¿no? Si la frecuencia alélica es alta, ¿no? Entonces, todas esas cosas se discuten y se hablan mucho en el comité, ¿no? Y desde el punto de vista terapéutico, lógicamente, no solo tienes que mirar eso, como he dicho, el efecto funcional de si es patogénica o no, sino si realmente tiene un efecto biológico, si eso lleva a que esa mutación realmente es importante biológicamente en el cáncer y puede ser accionable terapéuticamente y preventivamente. Hay que mirar los dos aspectos en los comités, la accionabilidad terapéutica y la preventiva. Entonces, nosotros la verdad es que lo consideramos fundamental y es una labor además muy enriquecedora para todos los componentes del comité, ¿no? Y tenemos esa visión que defiende Fabrice André de mirar a los tumores más desde la biología molecular que desde la histología. Y bueno, pues y en cuanto a apostar por la secuenciación en el tumor, pues yo intento desarrollarlo al máximo porque creo que mato dos pájaros de un tiro, como digo, la accionabilidad terapéutica y la preventiva. Puedo matar dos pájaros de un tiro y yo creo que es un área en el que tengo especial interés, ¿no? Y aparte que bueno, pues tenemos el ejemplo del síndrome de Lynch, ¿no? En el síndrome de Lynch se hace un cribado molecular muy básico de esta microsatélites, pero incluso el cribado que desarrolló el grupo de Ohio no con esta microsatélites, sino un cribado molecular haciendo secuenciación completa del cáncer de colon, demostró que aumentaba todavía más la capacidad de detectar síndrome de Lynch y otros síndromes hereditarios de cáncer, ¿no? Entonces yo creo que eso es extrapolable, aunque habrá que demostrarlo a otros tumores. Tamara. Pues nosotros también reflejamos las variantes de significado incierto en el informe clínico que le damos al paciente, aunque, bueno, pues como decía Enrique, siempre en la información, ¿no? Se intenta que los pacientes se vayan con la idea clara de que no hay que hacer estudio en el resto de familiares, etcétera, pero sí que lo dejamos reflejado en el informe. En cuanto al comité molecular, tenemos un comité molecular que se reúne pues con todas las semanas y sí que de ahí surgen muchas indicaciones. De hecho, no sé qué experiencia tenéis vosotros, pero a mí lo que me pasa muchas veces es que tenemos como que convencer a los compañeros de que muchas de las alteraciones moleculares que se encuentran en el tumor no hay que hacer un estudio germinal, una mutación en P53, una familia muy informativa que no tiene el fenotipo del síndrome, ¿no? Pero sí que, bueno, nosotros lo hacemos porque para indicar fármacos dirigidos que no tienen la aprobación o el precio, pues lo hacemos. Pero luego a la hora de ver si se hace en línea germinal, pues bueno, lo revisamos con el compañero que lleva al paciente, vemos un poco la historia familiar y ya vemos si está o no indicado. Y en cuanto al hacer en somático o germinal, ¿no? Pues yo creo que lo ideal, todos pensamos que hacerlo en pareado, ¿no? Y tener toda la información disponible, y también sabemos que es muy complicado poder llegar a eso. Y sí que me parece que podría ser una solución el empezar a hacer secuenciación en tumor y luego ya los positivos, derivarlos a las consultas de consejo genético, pues para quitar un poco esta bola de lista de espera, ¿no? Que se está generando por la mayor demanda de estudios debido a la aprobación de fármacos dirigidos. Nosotros cuando empezamos, sobre todo cuando empezó el ovario, que fue de repente un montón de solicitudes, ¿no? Cuando se aprobaron los fármacos, pues lo hicimos así, primero en tejido, y así ya filtrábamos qué pacientes se derivaban a la unidad, y la verdad es que nos sirvió. O sea que quizá de cara a enfocar pues lo que viene, que es eso, pues nos puede ayudar a reducir las listas de espera.
Hacen un comentario, una pregunta. Dice, en las unidades de consejo genético recibimos también solicitudes de estudio urgente en mujeres con cáncer de mama a edades mayores de 55 o 60 años de cara a plantear mastectomía bilateral profiláctica. ¿Qué opináis? Nosotros Que en no sé ciertos si, casos no sé si se refiere a mayores de 55 o 60 o menores de 55 o 60. Pone mayores, pero bueno, bueno. supongo que pacientes en las que hay una historia familiar significativa o personal, en las que sí que hay un alto grado de sospecha, ¿no? Y entonces, por aprovechar la cirugía y hacer una mastectomía bilateral. Nosotros esas las identificamos en las unidades, en las sesiones con ginecólogos e intentamos hacer el estudio muy rápido, pero vamos, son casos seleccionados en los que la historia familiar es muy llamativa. Digo, en gente muy joven, ¿no? También en el Sí, comité Por de eso los digo, ¿no? recogemos a veces estas pacientes para intentar hacerlo rápido, incluso se ve ante la consulta de genética que la de onco lo que se intenta es, bueno, cribar sobre todo gente joven, yo creo, ¿no? Que es donde piensas que puede haber un beneficio, donde puede haber un síndrome hereditario detrás. Yo en estos casos siempre me pregunto si se le ha hecho un adecuado proceso cosogenético. O sea, yo creo que es fundamental, si tienes hueco, hacer un buen proceso cosogenético. Yo creo que estas mujeres, por aprovechar un acto quirúrgico, realmente tienen que ser conscientes de que si tienen un síndrome hereditario de cáncer, la oportunidad preventiva no la van a perder, aunque se puede hacer en un segundo tiempo, ¿vale? Y que a veces las prisas no son buenas consejeras. A mí me gusta estar seguro de que esta mujer tiene claro su riesgo de recaída del cáncer, porque igual tiene un riesgo altísimo de cáncer y no se ha informado de ese riesgo de recaída en los primeros 5 años, que desde luego va a ser mucho mayor que el riesgo de que le aparezca uno nuevo en la mama contralateral. Entonces hay mujeres que igual si las informas muy bien de eso, dicen, mire, ahora me trato mi cáncer de mama como cualquier mujer y ya me pensaré, si tengo un síndrome de cáncer, ya me pensaré si hago la cirugía en un segundo tiempo y en qué segundo tiempo lo hago. Igual me espero un periodo prudencial en el que compruebo que mi tumor no reaparece, porque a ver si me voy a meter en el tinglado de cirugías profilácticas con el impacto que tienen también, que hay que asesorarlo y hablarlo muy bien en consultas, para luego tener la mala suerte de que a los 2 años tengo una recaída metastásica y toda la cirugía y todo lo que hemos corrido y todo el estrés que hemos metido a todo el personal, pues al final a la postre para la salud de la mujer no ha servido, ¿no? Entonces yo en estos casos resalto la importancia del proceso de consejo genético, ¿no? Yo creo que esto engancha ahora, y así enganchamos también con la parte de Isabel, ¿no? La importancia de que los pacientes que acuden a las consultas de cáncer familiar vienen a hablar de cáncer y de genética, no de genética y de cáncer. Es decir, yo creo que sea un oncólogo el que hace el asesoramiento permite incorporar en ese asesoramiento todos estos datos que está comentando Enrique. Es decir, mire usted tiene un cáncer de mama ya, este cáncer de mama tiene este pronóstico, esta evolución, igual ahora mismo no es el momento para plantearse una cirugía profiláctica, es preferible esperar qué evolución va teniendo, etcétera, etcétera. Una cosa que además, entiendo que os pasará a todos igual, las pacientes te piden que les ayudes con ese tipo de información a tomar decisiones, ¿no? Porque no es lo mismo una paciente que pide hacerse una cirugía profiláctica y entonces el ginecólogo te la manda porque prefiere que tú hables con ella y lo valores, a alguien que se podría beneficiar de una cirugía profiláctica por su perfil de enfermedad, por su perfil genético, etcétera, etcétera. Yo creo que en ese aspecto es muy importante tener una formación profunda en oncología para poder dar el mejor asesoramiento a las pacientes, ¿no? Porque no es solo hablar de que hay una mutación y de transmisiones y de penetrancias y de expresiones de alteraciones, sino de las implicaciones médicas que tiene desarrollar un cáncer, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese aspecto es muy importante que se informe de toda esa parte más oncológica que ayuda muchas veces a las pacientes, ¿no? ¿Cuántos casos hemos tenido de mujeres que tienen un cáncer de ovario, se hacen un estudio, tienen un cáncer de ovario estadio avanzado y se están planteando hacer una mastectomía profiláctica, ¿no? Lógicamente, aunque a veces cuesta, pero hay que plantearle a esa persona que su problema real no es desarrollar un cáncer de mama, sino curarse de un cáncer de ovario avanzado y que probablemente plantear una cirugía ahora mismo profiláctica cuando está en tratamiento activo no parece la mejor opción. O sea, que todo este tipo de cosas yo creo que es interesante insistir en que las personas que asesoran tienen que tener una formación en oncología importante porque son factores claves para poder ayudar a tomar una decisión, ¿no? En ese aspecto, y enganchamos con lo que comentaba Isabel, yo creo que ha perfilado muy bien algunas opciones de circuitos, ¿no? Que cada uno, pues en su centro, yo creo que intenta con los recursos que tiene, volumen de pacientes,
También qué perfil tienen nuestros compañeros que llevan la mama y que llevan el ovario, etcétera, etcétera, pues intentamos ofrecer la mejor cobertura que se pueda, ¿no? a nuestros pacientes y a nuestros compañeros que tienen esa demanda y que necesitan esos datos, ¿no? En este caso, yo os plantearía, por un lado, la cuestión de este documento que ha sacado ASCO, ¿no? Sobre el que se debería probablemente hacer estudio a todas las mujeres con un cáncer de mama antes de los que hayan desarrollado un cáncer de mama antes de los 65 años, ¿no? ¿Cómo veis esto de factible en nuestro entorno y si realmente consideráis que es el momento ahora para hacerlo? Luego, el otro punto que me gustaría discutir con vosotros es el tema de comunicación de resultados. Es decir, podemos hacer distintos circuitos donde inicialmente un profesional con cierta formación inicia el estudio, pero deberían informarse siempre a todos los pacientes, independientemente de dónde se haya realizado la visita pretest. Esa comunicación de resultados debería hacerse siempre en la unidad de consejo genético. A ver, estas dos cuestiones os plantearía. Enrique, empezamos por ti si quieres ahora. Estás mutado, Enrique. Sí, bueno, ASCO un poquito como sociedad americana y bueno, pues está imbuida de esa cultura americana donde los dobles raseros pues están siempre surgiendo, ¿no? Porque me llama la atención que sean los oncólogos, los americanos, los que más defiendan estrategias universales, que yo estoy de acuerdo con Isabel, yo soy más partidario de ir a esas tendencias y de ir a ser más universal, pero me llama la atención que lo promulguen ellos cuando son el país que más déficit en especialistas en consejo genético tienen, ¿no? Con lo cual, pues bueno, pues me llama un poco la atención. Pero bueno, en principio sí que yo creo que sí que soy un poco partidario de que cada vez seamos más universales. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? No lo sé. La segunda pregunta era... Sí, debemos informar del resultado del estudio genético siempre en las unidades de cáncer familiar, independientemente de donde se haya hecho la indicación. Sí, yo creo que sí, yo creo que el resultado, yo creo que pasar por una consulta de consejo genético siempre que se hace un estudio germinal es adecuado antes o después del estudio, pero en algún momento, ¿no? Sobre todo con preferencia en caso, obviamente, de que el resultado sea positivo, una mutación germinal, ¿no? En ese sentido, pues bueno, agradezco a Isabel el trabajo que han hecho en el Marañón y sobre los resultados del mainstream, porque bueno, a mí es algo que me inquieta, ¿no? Puesto que veo que yo siempre he gastado una hora en el asesoramiento de una familia y me cuesta interiorizar que se puede hacer un asesoramiento en periodos breves de tiempo, pero veo que sí que se puede con los resultados, bueno, satisfactorios, ¿no? De todos modos, sí que creo que debería ser bueno adaptar un poquito el mainstream a la legislación, no por ser legalista, sino porque la ley de investigación 14/2007 fue una ley muy garantista y muy protectora del paciente, que todos los que estábamos en consejo genético en aquella época defendíamos, y yo quiero que esa defensa de la garantía del paciente se mantenga, ¿no? Y sí que me gustaría que se respetara un poquito el espíritu de esa ley en el sentido de que los profesionales que hagan el mainstream tengan algún tipo de acreditación, ¿no? Que la facilite SEON, quien sea, un máster, lo que sea, pero que acrediten un poco de formación, porque como dice Pedro, es importante ser oncólogo para asesorar, pero también es importante conocer consejo genético. Y también me gustaría que el entorno en el que se hace el proceso de consejo genético sea un poco más amable que una consulta oncológica normal en la que yo creo que la percepción de riesgo de cáncer puedes quedar distorsionada por el entorno, ¿no? Si tú estás hablando de riesgo de cáncer, pero en un entorno, una consulta tranquila de consejo genético, sin más, donde el enfermo sale a la calle y hace buen día, pues perfecto. En cambio, si el enfermo sale, ve nada más salir el hospital de día lleno de enfermos oncológicos, algún disgusto de por medio en el camino, pues yo creo que su percepción de riesgo, si se hiciera un test psicológico posterior, igual cambiaba, ¿no? Entonces yo creo que esos dos aspectos mínimos que recoge la ley, yo creo que deberían un poco también de garantizarse con el mainstream. Tamara. Yo con respecto al tema de la guía americana de hacer el estudio a todas las pacientes antes de los 65, la verdad es que no lo veo. No lo veo, ojalá hubiera recursos como para llevarlo a cabo y hacerlo manteniendo los tiempos que necesitamos para las otras aplicaciones, pero ahora mismo yo priorizaría
el tener el estudio en todas las aplicaciones terapéuticas o en los cambios no solo para terapias dirigidas, sino, por ejemplo, para cambios de cirugía, antes que hacer un testado universal a todas las pacientes que se diagnostiquen de cáncer de mama, que a lo mejor no van a tener un beneficio inmediato del resultado de ese test. Yo priorizaría antes otros criterios, sobre todo por la falta de recursos. Obviamente, pues si pudiéramos, fenomenal, ¿no? Pero es que, por desgracia, la situación que tenemos en la unidad de consejo genético de lista de espera en todos sitios, ¿no? Entonces, esa es mi opinión. Y en cuanto al si el resultado se tiene que comunicar en la consulta de consejo genético, independientemente de dónde se haya solicitado, creo que sí. Sí que me parece una buena opción para, bueno, pues para reducir la lista de espera cuando hay indicación terapéutica que se pueda solicitar, por ejemplo, por el oncólogo que se dedica al cáncer de ovario, que en una visita le pueda hacer un asesoramiento pre-test, firmar consentimiento informado correctamente formando a ese oncólogo, pero sí que creo que los resultados con todas las implicaciones que tienen para la familia, el hablar de riesgo, me parece que debe hacerse en la consulta de hereditario. Creo que debemos hacerlo nosotros, sí. Isabel. Bueno, sobre las recomendaciones americanas, yo creo que todavía no estamos en ese punto, pero que acabaremos ahí. O sea, yo creo que al final sí que se hará un cribado universal, vamos, casi independientemente de la edad. Pero bueno, es verdad que a día de hoy yo priorizaría las que se van a beneficiar de un tratamiento y las que tienen una alta carga familiar. Y luego, yo sí que tengo claro, mira que soy fiel defensora de los circuitos mainstream, dentro de que nuestros centros lo solicitan solo oncólogos, ¿eh? Porque es verdad que ahí damos por hecho que va a haber una buena información pretest. De momento no hemos incorporado a otros especialistas a la hora de pedirlo, pero sí que creo que la información post-test, sobre todo si hay un resultado positivo o una variante significado incierto, tiene que ser en la consulta de cáncer familiar. Y nosotros todos pasan, o sea, todo resultado pasa por nuestra consulta, salvo aquellos que se han pedido de forma rápida y son negativos y no había ninguna carga familiar y el solicitante no consideraba que deba ser valorada nuestra consulta. Pero ahí yo creo que sí que tenemos que ser nosotros los que realicemos el asesoramiento. Muy bien, bueno, pues vamos, yo creo que es un debate tremendamente interesante. Lamentablemente tenemos que seguir para adelante y bueno, pues luego veremos si surge alguna cosa más.